Señor, gracias Padre por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Enséñanos tu palabra, Señor. Lo que tú quieres que aprendamos, Señor. Doctrina de la fe. Y gracias por todo. En nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, estamos en Hebreos capítulo 7. Y Hebreos tiene mucha doctrina, pero quiero animar a ustedes. Muchos dicen que es tan difícil. La verdad no es tan difícil. Solamente tienes que estudiar poquito y hacer esfuerzo y puedes entender con la ayuda del Espíritu Santo. Y estamos en Hebreos 7 y el tiempo pasado, en Hebreos 6, aprendimos algunas cosas que necesitamos madurar en Jesucristo, que siempre estamos avanzando. Hablamos mucho que no puedes perder su salvación si eres un cristiano verdadero. Y la razón es porque el agua de la palabra de Dios va a producir fruta, que es un cristiano real, o producir espinos y abrojos, que son falsos. Y nunca miramos a alguien cambiando al otro. Estamos hablando del final. Después que finalmente crece, es lo que es. Y claro, un cristiano verdadero puede caer poquito, pero para vivir en pecado, para un cristiano verdadero, ellos no van a querer, porque el Espíritu Santo vive adentro de ellos. Alguien que es falso es a gusto en el mundo, le gusta el mundo, las cosas del mundo, son falsos. Y entonces yo no creo que puedes dejar su salvación tampoco, porque ¿qué? Eso es pecado. Un cristiano verdadero no puede vivir en pecado, es lo que dice en 1 de Juan. También, ¿qué pasa cuando aceptas a Jesucristo en su corazón? Cuando naces de nuevo, instantáneamente estás perdonado. Instantáneamente Cristo te dio su justicia. Instantáneamente eres el templo del Espíritu Santo. Instantáneamente eres una nueva criatura en Jesucristo. Instantáneamente estás bautizado, no con agua, este tipo de bautismo, en el cuerpo de Cristo. Instantáneamente, todo eso pasa. Entonces solamente puedes nacer de nuevo una vez. Eso me da paz en mi corazón. Instantáneamente Él me selló con el Espíritu Santo también. También aprendimos que debemos seguir sirviendo al Señor con buenas obras. No somos salvados por obras, pero si yo amo a Cristo, voy a servirlo. También no debemos desanimar. A veces son tiempos difíciles y tenemos que seguir en la fe y tener paciencia. Y a través de fe y paciencia, eso es como conseguimos las promesas de Dios. Finalmente podemos entrar en el lugar santísimo, en el cielo, donde está Jesús orando por nosotros. Y generalmente estamos aprendiendo en este libro de Hebreos que Jesús es mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que Josué, las profetas, mejor que Aarón, que era el primer sumo sacerdote en la tribu de Leví. Y tenemos que entender que en estos tiempos que fue escrito, la gente podía pensar, ¿cómo es posible que Jesús es mejor que ellos? Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Para nosotros, algunos van a decir, eso es obvio. Para un judío en esos tiempos, ellos van a pensar, Él está mejor que Moisés. Y con las Escrituras sí miramos que sí. Y en este capítulo vamos a mirar a alguien muy interesante. Un hombre se llama Melquisedec. Y vamos a pensar, ¿quién es este hombre? ¿Quién es? Él es un sacerdote según este sacerdocio de Melquisedec. Y él no era de tribu de Levita, y de tribu de Levita vienen los sacerdotes en la ley de Moisés. Pero Melquisedec no es del tribu de Leví. Entonces, él no es de los levitas. Él es según el sacerdocio de Melquisedec. Entonces, ¿quién es este señor? Es muy interesante. ¿Quién es? Entonces vamos a empezar en Hebreos 7:1, que dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Eso es muy interesante. Lo que pasó en el libro de Génesis, en capítulo 14, en el Antiguo Testamento, Abraham
tenía un sobrino, se llama Lot, y él estaba viviendo en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y lo que pasó es 5 reyes atacaron Sodoma y Gomorra, ellos llevaron a Lot cautivo. Y Abraham miró lo que pasó, y él era su tío. Y Abraham era buen tío, él quería ayudar a su sobrino. ¿Y qué pasó? Él tomó 318 de sus sirvientes de su casa era gigante. 318, mucha gente. ¿Y qué pasó? Abraham y sus sirvientes se fueron ¿para qué? Para batallar, para luchar, para rescatar su sobrino. ¿Y qué pasó? Él ganó. Dios le ayudó. Ellos ganaron en la batalla, aunque eran 5 reyes. ¿Y qué pasó? Él tomó el dinero de ellos, era como ganancias de la batalla, y él estaba regresando a la batalla, y alguien estaba en el camino, cuando Abraham estaba en el camino regresando. Era Melquisedec. Y qué interesante, ¿quién es este Melquisedec? Y este Melquisedec bendijo a Abraham. Y él viene de nada. ¿Dónde viene él? ¿Y quién es él? Y vamos a mirar, yo creo que eso era Jesucristo, que él apareció antes de su nacimiento. La verdad, 2000 años antes que su nacimiento. Y también él y Abraham tomaron pan y vino. Eso es muy interesante, la Santa Cena. Eso es muy interesante, la forma de la Santa Cena con él. Entonces, ¿quién es este Melquisedec? Vamos a mirar más cosas de él. Dice en Hebreos 7:2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Wow, entonces también Abraham sacó su cartera y él le dio un diezmo de las ganancias de esta batalla, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. El nombre de Melquisedec es Rey de Justicia, significa también Rey de Salem, Jerusalén, pensamos. Esto es Rey de Paz. Qué interesante, ¿no? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Eso es Jesucristo, Él es eterno, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Qué interesante, ¿no? Y tú dices, ¿Jesús apareció a Abraham antes de su nacimiento? Sí, Él es Dios. A veces Él apareció a diferentes personas en el Antiguo Testamento. Pero también miramos algunas cosas aquí. Diezmando si es necesario. Necesitamos hacerlo con un corazón alegre, pero es necesario. Y este rey tiene un nombre, Rey de Justicia y de Paz. Y él era Rey de Salem. Entonces, este rey yo creo que sí era Jesucristo. Pero lo que es muy interesante en el Antiguo Testamento, Cristo también apareció a diferentes personas. Él apareció a Josué una vez. Él apareció a los padres de Sansón. Él apareció con los amigos de Daniel en el horno de fuego. Entonces, eso no es nada nuevo. Entonces, lo que es muy bonito es que Jesús vino para bendecir a Abraham regresando de la batalla. Y Abraham sacó su cartera, le dio un diezmo. Pero qué interesante, Jesús no puede pecar, Jesús es nuestro paz, ¿no? Y mira lo que dice en Isaías 9:6. Dice, porque eso es una profecía que fue escrita 700 años antes que Cristo nació. Y quiero decir que Abraham y Melquisedec estaban juntos en esta junta 2000 años antes que Cristo nació. Dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y ¿qué? Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El cielo de Jehová de los ejércitos hará esto. Está hablando de Jesucristo, que es el príncipe de paz, que va a reinar finalmente por eternidad. Pero miramos este Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía. No tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Es Jesucristo. Qué interesante. Él pareció a Abraham regresando a esta batalla. También en el Antiguo Testamento, nadie podía ser rey y sacerdote los dos, pero Cristo sí. Y este Melquisedec era un rey y sacerdote. Y lo que es muy interesante es que eso es la única vez que la Biblia menciona Melquisedec hasta que muchísimos años después, 1000 años después, y de repente apareció Melquisedec en Salmo 110:4. Es muy interesante, apareció Melquisedec de repente y mira lo que dice. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Wow, esa es una profecía de Jesucristo. Y está diciendo que Jesús es según sacerdocio del Melquisedec. Aunque él es del tribu de Judá. Y aunque los judíos, Dios escogió los de tribu de Leví para ser los sacerdotes. Pero Cristo es nuestro sumo sacerdote en el cielo según orden del Melquisedec, no según el orden de tribu de levitas, no era. Entonces, Cristo apareció muchas veces en el Antiguo Testamento también, antes de su nacimiento. Él es eterno, Él es Dios. Y mira algo que Él dijo a los fariseos que es tan interesante. Dice en Juan 8:56, Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día y lo vio. Él está diciendo que Abraham miró a Jesús antes de su nacimiento. Yo no puedo decir eso. Antes que nací yo, alguien me miró, ¿no? Pero Cristo es Dios. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y cuando él dijo yo soy, significa que soy eterno. Soy eterno. Jesús es eterno. Entonces, qué interesante, ¿no? Entonces, regresando de la batalla, apareció Jesucristo, Melquisedec, para bendecir a Abraham. Y Abraham le dio un diezmo de las ganancias de la guerra. Vamos a aprender más de este Melquisedec. Hebreos 7:4 dice, considerar pues cuán grande era este a quien aun Abraham, el patriarca, dio diezmos de botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví, ¿recuerdas que Leví eran los sacerdotes bajo de la ley de Moisés? Reciben el sacerdocio. Tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, Abraham. Y sin discusión alguna, el mejor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así es Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Qué significa todo eso? Significa que primeramente Abraham dio un diezmo a Melquisedec, pero más después, que viene de la sangre de Abraham,
vino ¿quién? Moisés. ¿Y su hermano era quién? Era Aarón. Y Aarón era el primer sumo sacerdote. Entonces lo que está diciendo aquí, aunque Abraham dio un diezmo, también el tribu de Leví dio un diezmo porque ellos vinieron de la familia de Abraham. También Melquisedec bendijo a quien, a Abraham, significa que el mejor bendice lo que es menos de autoridad. Entonces, eso muestra cómo es grande Melquisedec. Y eso es muy interesante porque miramos que es Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces, Cristo pareció a su creación. Eso me gusta. Él puede parecer en cualquier momento que Él quiere. Él está interesado en tu vida, en mi vida, en cada persona. Él es infinito. Y entonces Abraham dio diezmos. Y cuando Abraham dio diezmos es como si fuera Leví también, porque Leví viene de la familia de Abraham. Y dio diezmos a Melquisedec, muestra que Melquisedec tiene más autoridad. Y qué interesante, ¿no? Este Melquisedec. Y seguimos en versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden del Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Esa parte es tan importante, porque Cristo, cuando Él nació en Belén, todas las personas estaban buscando el Mesías. Y todos pensaban, entonces el Mesías tiene que venir del tribu de los levitas, porque Él va a ser un sacerdote. Pero Cristo vino del tribu de Judá. Pero miramos aquí que hay un sacerdocio que es eterno, que es según el orden del Melquisedec. Y Cristo es de esta orden. Aarón era el primer sumo sacerdote en la tribu de Leví. Pero Cristo es el final sacerdote según el sacerdocio del Melquisedec. Entonces, hay pruebas en este salmo, que es un Salmo 110, versículo 4, que muestra que el Mesías no va a venir el tribu de Judá para el sacerdocio, pero según el sacerdocio del Melquisedec, que es eterno. Entonces seguimos en versículo 12. Dice, porque cambiaron el sacerdocio necesario, es que haya también cambio de ley. Eso es tan importante porque muchos judíos hoy en día dicen la ley no va a cambiar. Muchos judíos hoy en día dicen que no pueden cambiar la ley. Pero miramos en las Escrituras, en Salmos, que va a haber un cambio del sacerdocio de los sacerdotes. Sí va a haber un cambio, es Jesucristo. Y más, hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto que vamos a hablar. Porque los judíos, tristemente la mayoría, quebraron el antiguo pacto. Dice en versículo 13, pero no todos nosotros tampoco pecamos. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces, eso es tan interesante. Es una prueba que la ley de Moisés no podía ser eterna. No podía. ¿Qué es la razón? La ley no puede salvar. La ley solamente me muestra que soy un pecador. La ley no puede hacer nadie santo. Solamente es para mostrarme que soy un pecador, que necesito a Jesucristo y también para ayudar que no va a haber tanto pecado. A menos. Entonces,
lo que estamos mirando, ¿qué son los cambios de la ley de Moisés? Hay un cambio de sacerdocio. Ya no es el tribu de Leví hoy en día, pero es según el orden del Melquisedec. Es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Ya no hay sacerdotes como levitas. Ya no hay hoy en día. Son cambios en la ley. Esa es la razón, no necesitamos sacerdotes hoy en día. Porque ya no, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ya no hay sacrificios de animales hoy en día. Cristo es nuestro sacrificio final. También el primer pacto era con los judíos, no los gentiles. Y tristemente ellos quebraron, ellos no guardaron bien como nosotros. Y Dios necesitaba hacer un nuevo pacto con la sangre de Jesucristo. Estamos bajo de este nuevo pacto. Y entonces hay muchos cambios en la ley, no poquitos. Y hoy en día muchas personas dicen, todavía tienes que guardar sábado, el día de reposo. Muchos dicen, ya no puedes comer sus carnitas. Ya no puedes tener su omelette con tocino, que siempre estoy diciendo que me gusta. No, estamos bajo de un nuevo pacto. El antiguo pacto fue cumplido con Jesucristo y los judíos no guardaron. Entonces Dios necesitaba hacer un nuevo pacto. ¿Qué es la razón? Ellos nunca guardaron la ley perfectamente bien como tú y yo. En el nuevo pacto es diferente. Jesús hizo todo por mí, me encanta. Él estaba en la cruz y Él dijo que está cumplido. Él murió por mí, Él me perdonó, Él hizo todo. El nuevo pacto está dependiente de Dios, no dependiente de mí. Eso me encanta. Y entonces soy perdonado, Él me dio su justicia. No estamos bajo de esta ley de Moisés. Pero en algunas iglesias, por ejemplo, el día del séptimo día, ellos dicen, no puedes comer puerco, ya todavía estás bajo de la ley de Moisés. Pero ellos están olvidando que hay 613 mandamientos en la ley de Moisés. No solamente algunos, ellos dicen solamente los 10, hay 613. Pero ya no estamos bajo del antiguo pacto. Jesús repitió 9 de los 10 mandamientos, pero Él nunca dijo, el Nuevo Testamento nunca dice que vas al infierno porque no guardas el día de reposo. Pero sí la Biblia dice, si estás viviendo en el adulterio, en fornicación, mentiroso, todos esos, los 9 de los 10, eso sí puede mandar a alguien al infierno. Y Cristo cumplió la ley y Él hoy en día es nuestro reposo. Entonces, ¿qué dice en Colosenses 2:16? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo que es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, Cristo es nuestro reposo hoy en día. Tengo descanso en Él. También en Hechos capítulo 15, ellos tenían una junta. Ellos decidieron, no vamos a poner la ley sobre los gentiles. Pero tampoco no debe estar sobre los judíos, porque somos bajo del nuevo pacto. Y muchos dicen, pero Dios descansó el séptimo día, entonces tenemos que hacer eso igual. No, pero también Dios era un creador. Dios nunca dijo que nosotros necesitamos guardar sábado. Los judíos en el primer pacto sí, pero ya no estamos bajo de este pacto. Dice en Jeremías 31 que estamos bajo de un nuevo pacto que los judíos no guardaron. Y los que quieren juzgar a los judíos mucho no deben, porque todos somos pecadores, cada persona es. Entonces, ya puedes disfrutar sus carnitas. Pero voy a decirte, es sabiduría no comer tanto. La ley es sabio. No es sabio de comer tanto puerco. No es sabio de comer tantos camarones. Porque ¿qué? Ellos
no son muy limpios. Ellos comen bajo del mar. Entonces estamos bajo del nuevo pacto, gracias a Dios. Estamos bajo del nuevo sacerdocio, que es según la orden del Melquisedec. Estamos bajo de Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote. Qué hermoso, ya no llevar los animales. Y quiero finalmente decir, la ley dice que si una mujer está en adulterio, ¿qué tienes que hacer? Apedrearla. Pero ya no estamos bajo de eso. Y personas que dicen, todavía estamos bajo de la ley de Moisés. ¿Vas a apedrear personas que están en adulterio o fornicación? Claro que no. Eso es el Antiguo Testamento. Eso es el primer pacto, antiguo pacto, no nuevo pacto. Y quiero decir, la ley es bueno, pero estamos bajo de algo mejor, bajo de amor. No solamente no debemos cometer adulterio, debemos orar por mi vecino. Es más alto. Seguimos en Hebreos 7:15. Y esto es más manifiesto si la semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, Jesús. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre. Mira, no como los del tribu de Leví, los sacerdotes que murieron. Somos sacerdotes que murieron de esta tribu de los judíos, los levitas. Tú eres sacerdote para siempre, Jesús, según el orden del Melquisedec. Entonces, en el antiguo pacto no podía salvar nunca. Solamente era preparar el camino para el Mesías, para mostrarnos que somos pecadores y que necesitamos a Él. Y la ley fue dada para mostrarme que soy un pecador, no para hacerme santo. Voy a darte un ejemplo de la ley. Si estás manejando en la calle, si estás manejando muy recio y demasiada velocidad, personas van a pensar, qué malo, estás manejando muy recio. Pero si estás manejando bien bajo de la ley, dice, personas no van a decir, qué santo. No, muestra que tengo pecado. Eso es el propósito de la ley. Es lo que dice la Biblia. Muchos no entienden qué era el propósito de la ley. Dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Me muestra que necesito a Cristo. No puedo guardar la ley perfectamente bien. Cristo guardó la ley perfectamente bien. Él cumplió la ley, eso sí. Entonces, Él es eterno, Él es perfecto, Él es un eterno sacerdote, sumo sacerdote. Hebreos 7:18, queda pues abrogado el mandamiento anterior. Wow, mira, la ley, el pacto antiguo ya no está puesto para los creyentes. Para no creyentes sí todavía está activo. ¿Qué es la razón? Porque ellos no tienen el nuevo pacto, no tienen la sangre de Cristo y ellos sí van a ser juzgados en el gran trono blanco con la Biblia un día. Y Dios va a mandarlos al infierno si ellos no arrepienten. Pero nosotros, bajo del nuevo pacto, nunca va a juzgarnos por nuestros pecados. Por la sangre de Cristo. Este pacto fue sellado con la sangre de Jesucristo. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia, porque no podemos guardarlo perfectamente bien. Pues nada perfeccionó la ley. Mira, personas son tan engañados, piensan, yo guardo los 10 mandamientos. Nadie. No solamente es lo que haces, es lo que piensas. Piensas en robar algo. Tienes deseos malos, falta de amor. No siempre das honor a sus papás perfectamente bien. Nadie guarda la ley perfectamente bien, solamente a Cristo. Y dice, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Cristo cumplió la ley.
con sus acciones y con la sangre de Él. Estamos bajo del nuevo pacto. Y qué hermoso. Y cuando Cristo estaba con sus discípulos tomando la Santa Cena, Él dijo, toma, eso es mi sangre, el nuevo pacto. Él estaba diciendo, voy a morir en la cruz, voy a derramar mi sangre como un animal para sellar, para empezar el nuevo pacto. Pero tantos quieren regresar al antiguo pacto y ya no estamos bajo de eso. Estamos bajo del nuevo pacto, bajo de la gracia de Dios. Y personas dicen, pero entonces todos van a pecar. No, si estás arrepentido, el Espíritu Santo entra en su corazón y no vas a querer de pecar. Eso es lo que personas olvidan. Si naces de nuevo, ya no necesitas ley. Porque Cristo vive adentro de ti. La ley es para personas que son rebeldes. Es para eso y mostrarme que soy un pecador. Entonces, gracias a Dios, Él nunca va a juzgarme por mis pecados como cristiano. Pero los que no son creyentes, sí, el antiguo pacto todavía y la Biblia aplica a ellos. ¿Qué es la razón? Porque ellos no tienen la sangre de Cristo realmente. Ellos no tienen un sacrificio. Entonces Dios va a juzgarlos en el gran trono blanco usando la Biblia, comparándolo con sus vidas. Y Dios va a decir, mira, tú estabas mintiendo muchísimo, no arrepentiste, por ejemplo. Entonces yo puedo siempre tener esperanza en Cristo. Estoy bajo del nuevo pacto. Estoy en la sangre de Jesucristo. Él me salvó completamente. Siempre tengo esperanza en Él. Seguimos en Hebreos 7:20. Y eso no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero con el juramento de que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, Jesús, según el orden del Melquisedec. Dios juró que Dios está poniendo a Cristo, nuestro sumo sacerdote, para eternidad, según orden del Melquisedec. Eso fue el cambio en la ley. Y los que dicen, no es posible cambiar la ley. Hay muchos cambios. Ya no llevamos animales. Cristo cumplió la ley. Hay un nuevo sacerdocio. Cristo en el cielo, ya no en el Nuevo Testamento, ya no en las iglesias, tenemos pastores. Ya no estamos bajo del antiguo pacto. No estamos bajo de eso. Entonces, tenemos que entender que es como Dios dijo, ustedes no pueden guardarlo bien, entonces yo voy a hacerlo. Yo voy a cumplir la ley. Yo voy a sacrificar a mi hijo. ¡Qué amor que Dios tiene por nosotros! Él estaba mirando, tú no puedes, entonces voy a hacerlo por ti. ¡Qué hermoso es eso! Tú no puedes hacerlo, voy a hacerlo por ti. Solamente tienes que arrepentirte y aceptar el sacrificio de mi hijo. Seguimos en versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Mira, estamos bajo del nuevo pacto. Y muchas veces no entendemos lo que estamos diciendo. Decimos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es igual como diciendo, es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y también cada sacerdote, ellos murieron. Ellos no podían seguir eternamente, pero Cristo sí. Seguimos en versículo 23. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Ellos murieron. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Cristo está en el cielo, en el lugar santísimo, para eternidad. Él es mi sumo sacerdote. Entonces, cuando voy a orar, yo puedo entrar en el lugar santísimo. Él es mi sacerdote. No necesitas uno en la tierra. Puedes confesar sus pecados. Él va a aceptar si tienes un corazón arrepentido, claro, por su sangre. Él quiere perdonar. Él hizo todo por nosotros.
Entonces, qué hermoso es eso, que Dios tiene este deseo en su corazón de ayudarnos en cualquier forma que necesitamos. Y los sacerdotes en la tierra eran pecadores, ellos murieron. No era permanente, pero Cristo es permanente. Él no cambia, Él es eterno. Versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Wow, dice viviendo siempre para interceder. Él nunca para de orar por ti. Él es eterno, Él es infinito. Él ora por ti cada día. Constantemente Él ora por ti. Si eres un cristiano verdadero. Él ora también que personas van a arrepentir y conocer a Jesucristo. Pero un cristiano, como estudiamos en la mañana, nunca podemos salir de sus manos. Él es capaz de salvar mi alma. Él hizo. Él es capaz de cuidar mi fe en mis pruebas. Orando a la diestra del Padre en el cielo. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos, Cristo. Solo Él es perfecto, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y los sacerdotes del mundo necesitaban ofrecer un sacrificio por ellos mismos, porque ellos eran pecadores. Pero Cristo no tiene pecado. Él es nuestro sumo sacerdote eterno, según orden del Melquisedec. Él está en el cielo a la diestra del Padre. Él no tiene mancha. Él no puede dañarte. Él es puro amor. Y Él está a la diestra del Padre orando por ti ahora. Versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Wow. Él es mi sumo sacerdote para eternidad. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Ya no necesitamos sacerdotes aquí. Y es muy triste que muchos entran en el cuartito chiquito para confesar sus pecados a un hombre y no deben. Tenemos Jesucristo en el cielo. Ya hay un cambio en la ley. Ya no tenemos ellos hoy en día los sacerdotes. Tenemos pastores, maestros. Ya no más eso. Estamos bajo del nuevo pacto. Y Él está en el cielo. Él te ama. Él está mirándote. Y quiero decirte otra vez que Él es infinito. Él no es, espérate. Voy a ayudar a esa persona. Tú eres número 3.032.000. No, Él es eterno. Él es infinito. Él está contigo constantemente. Él nunca va a abandonarte. Gracias a Dios. Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias por cumplir la ley, Jesús. Gracias, Jesús, por su sacrificio. Gracias por tu perdón. Gracias que ya estás en nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo. Ay, Señor, tantas bendiciones que quieres darnos que ya has dado, Señor. Y gracias por eso. Ayúdanos a confiar en su amor. Ayúdanos a entender cuánto amor que tienes por nosotros, que nos cuida, que nos guía. Que para tener pruebas es normal. Muchas veces personas mueren o sufren, es normal. Porque tú sabes lo que es lo mejor para nosotros, aunque a veces es difícil. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oremos. Amén.